Para comenzar a trabajar, para comenzar a generar un nuevo proyecto, tenemos la suerte de que Spring nos facilita una herramienta para comenzar con los elementos básicos y las dependencias de esos elementos. Si vamos al Quick Start y a partir de ahí ya podríamos directamente arrancar desde esta dirección, vemos que nos indica que hay una herramienta web que se denomina Initializer, que nos va a proporcionar justamente pues todas las configuraciones necesarias y el proyecto base para justamente comenzar con ese proyecto, con esa estructura de proyecto ya formada. En otros lenguajes pues existe ese CLI que nos permite descargar desde un repositorio esa estructura base. Muy bien, vamos a ver cuáles son los elementos y cuáles son que debemos de marcar en este formulario para descargar ese primer proyecto. En primer lugar, vamos a utilizar el gestor de proyectos Maven. Podríamos utilizar Gradle, pero vamos a utilizar Maven. El lenguaje base va a ser Java y vamos a dejar en 2.6.3, que es el LTS actual de Spring Boot, que vamos a utilizar para nuestro proyecto. En la descripción de nuestro proyecto, pues este es las típicas descripciones de Maven, donde vamos a renombrar a es.repositorio compartido. Aquí podéis utilizar repositorio compartido. Podéis utilizar un nombre inventado o si tenéis un site o una organización, pues utilizar ya directamente este group name para vuestros proyectos. El artefacto va a ser principalmente el proyecto. Vamos a llamarle primer proyecto. Y podemos darle una primera descripción, primer proyecto sobre Spring Boot. Muy bien, ya tendríamos el package name con todos los metadatas totalmente ya programados. Aquí tendremos que realizar un cambio dependiendo de la versión de JDK Java que tengáis instalado. Como hemos visto antes, yo tengo la 17, por lo tanto vamos a utilizar justamente esa. Y por último, ya solo deberíamos de añadir las dependencias que vayamos a utilizar. Pues en este caso podríamos querer seguridad, JPA, DevTools. En este primer ejemplo solo vamos a utilizar Spring Web, que como podemos observar nos proporciona pues ese MVC inicial para junto a Tomcat para justamente lanzar nuestros primeros ejemplos de un full stack con Spring. Muy bien, ya lo tenemos todo configurado. Vamos a generar el paquete y lo guardaríamos en la carpeta de proyectos. Como veis, se va a descargar un zip. Es todo muy sencillo y muy amigable para poder desarrollar justamente ese primer paquete. Vamos a abrir ese paquete y vamos a incorporarlo. Vamos a C, Spring, Projects y vamos a abrirlo para ver qué estructura, ¿veis? Nos genera esa estructura de primer proyecto, y dentro pues va a estar toda la estructura que nos va a permitir abrirlo desde Spring Tools Eclipse. Muy bien, pues simplemente vamos a mostrar más opciones porque lo quiero extraer aquí mismo. No quiero una doble carpeta, voy a borrar ya el zip y dentro voy a tener las especificaciones de Maven para abrirlo desde Spring Tools. Por lo tanto, vuelvo a mi carpeta, Spring Tools, abro y voy a esperar a que arranque. Ahí lo tengo. Voy a importar ese primer proyecto Maven, Existing Maven Projects, desde la carpeta donde yo he, ¿veis? Ya ha detectado ese
primer fichero que se denomina, bueno, dentro de Maven, ese fichero de descripción de dependencias y descripción de proyecto que se denomina pom.xml y va a importarse justamente ese proyecto. Veis aquí la barra de importando ese Maven Project con sus dependencias. Una vez que ya esté absolutamente todo importado, pues bueno, ya tendríamos justamente, ahí está trabajando los paquetes y descargando aquellas dependencias, ya lo tenemos totalmente preparado. Tendríamos esa primera estructura que si en algún momento habéis trabajado con J2EE, os va a recordar muy mucho a esa estructura de J2EE.